Disney lo ha vuelto a hacer. 16 millones de personas ha metido dentro de este juego, rompiendo todos los récords, y acaban de actualizar el juego con un montón de cosas. Minutos antes de la actualización, el creador del juego se está volviendo totalmente loco. Fijaros, ha puesto todo literalmente en esto. Compramos Beanstalk, cacao, Piper, todo. Mirar todo lo que he comprado. Y ahora discoteca máxima. Ahora mismo está dando las gracias a todas las personas. De nada, amigos, soy una parte que te apoya. Oh, y ahora nos va a regalar a todos lo que es una mascota nueva. Pero, mira, you just got a cocked all peer. Mira dónde está. Aquí lo tenemos. Este es una mascota que ha regalado a todo el mundo que estuviera en el evento. Y claro, ahora ha salido la nueva actualización y ahora sí comienza la vaina. Y fijaros que estas son todas las nuevas cosas que tenemos por aquí. Tenemos un paquete nuevo que podemos craftear de cosas muy raras como bambú, cocobine, dragon pepper, succulent. Lo primero que haré será quitar un dragonfly y poner a este de aquí para ver qué es lo que hace esta nueva mascota que nos ha regalado. A ver qué haces tú, que eres como un pollo. Cada 15 minutos hay un 15% de probabilidad de cocer o cocinar una fruta, y en ocasiones la coges. Y a ver, aquí tenemos zona de crafteo. Mira, podemos seleccionar el crafteo que queremos. Oh, esto está guapo, mira, secret. Ah, vale, esto es para comprar. Oh, ¿qué me estás contando? Necesito paquetes de estos. Qué barbaridad. Vale, yo quiero craftear de estos. Vamos a ver si puedo. En teoría he puesto a craftear eso, no sé muy bien. Y fijaros que aquí hay otra cosa, que podemos hacer recipientes diferentes. O sea, fijaros que podemos hacer sprinkles de un montón de formas. Mira. Un tropical mist sprinkler, un berry bruiser sprinkler, spicy de picante, de sandía, o sea, dulce. Hoy un montón, qué barbaridad de mutaciones. Pero todo esto, ¿cómo se consigue? O sea, yo ahora mismo me estoy perdiendo bastante. Y este de aquí, que es una locura, ¿cómo lo crafteo? Vale, vamos a craftear eso, que es una cosa muy pequeña, y lo que necesito ahora mismo es comprar. Mira, voy a comprar un paquete de este y otro paquete, y vamos a ponerlo aquí para craftearlo. Y ahora supuestamente, a ver, mira, te lo voy a dar. Vale, acabo de dárselo. Ahora le damos a que empiece. En 20 minutos nos va a poder craftear un nuevo paquete de semillas de esos. Ok, me parece bien. Pero así como por lo pronto, lo que voy a hacer ahora mismo es comprar la nueva semilla Sugar Apple, que es Prismatic, que es la más cara de las que están en la tienda esta de aquí. 819 Robux. Nueva Prismatic para el Tito Bertitox. Nos quedamos con 100 Robux. Esta es la semilla verde, verdecita, bonita y... ¡Bin! Comprada. Ahora, en teoría, aquí la tenemos. Vamos a plantarla en algún lugar en especial. Fijaros, esta zona de aquí me parece bastante buena como para plantarla, porque es una zona bastante grande. Y veremos si es mejor que, por ejemplo, la Ember Lily, que en su momento ya la compramos y todo eso, y creo que le han quitado demasiado valor con todas las veces que ha salido y demás. Porque de hecho, fijaros que yo tengo 6 Ember Lily. O sea, es que tengo un montón, y yo me compré la primera y todo eso, y la verdad que no sé si lo merece la pena. Antes de poner lo que es la Sugar Apple, porque creo que es algo bastante importante y quiero que me salga como muy grande para compararla con el resto, voy a craftear, por ejemplo, una de estas que tarda pues 1 hora, pero creo que va a merecer la pena bastante. Lo que hace es incrementar... Ojo, espérate, que acaban de meter rayacos y de todo. El eventazo espectacular no termina. Hola, tú fíjate, chavales, han puesto un evento por 10 que hace que todo tenga más polarización mucho más rápido, o sea, por 10. No me morirá. Chicos, han metido esto de aquí también en Gear, que son unos nuevos objetos que no me salían hace un segundo, pero ahora ya aparecen. Yo lo que voy a hacer va a ser utilizarlo para otra cosa en especial. Vamos a craftear, por ejemplo, esto que hace que tengamos una mutación de chocolate, que es una cobertura. Vamos a darle esto por aquí y vamos a darle el cacao, este por aquí. Y ahí está. Y ahora a craftearnos. En 11 minutos tenemos eso. Y además acabamos de conseguir nuestro primer paquete de crafteros. Aquí lo tenemos. ¿Puedo abrirlo? Sí, lo voy a hacer. Primero lo que vamos a hacer es comprar un par de estos más para hacer una gran apertura. No, pues ya no hace falta porque acabo de abrirlo. Así de tonto soy. Y me da un Violet Corn. Pues nada, era lo que Grow a Garden ha querido, la verdad. No podía hacer otra cosa. De momento, lo que tengo es un Violet Corn, que es una mazorca violeta, y una manzana azucarada. Vale, hemos cambiado de idea. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a plantar aquí un montón de estos por aquí. Uno por aquí, otro y otro. Voy a plantar un Advanced por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Y un Goldly de esto y otro por aquí. Y ahora vamos a meter tanto el Violet aquí exactamente y el Sugar en un buen lugar, que sería aquí clavado. A ver, lo planto tal que aquí. Ahora sí, plantado. A ver cómo crece y si nos sale una pedazo de fruta espectacular. Ya tenemos crafteado nuestro spray de mutaciones que añade chocolate. No es una locura, pero nos da un por 2, que es, bueno, más dinero. Pero en conjunto con todo lo que tenemos por aquí, que son un montón de Dragonflies y todo eso, creo que nos podemos hacer bastante de oro con esa nueva fruta. Master Spy has lo han puesto otra vez de nuevo.
juego. Pues mira, de locos. Madre mía, este tío está saliendo loco, el creador del juego, pero una locura. No sé qué pensáis sobre este juego, si creéis que va a poder en un futuro volver a romper el récord de los 15 millones que acaba de romper, o qué pensáis. Decídmelo en los comentarios. ¿Cómo van nuestras nuevas... ¡Oh, ¿esto qué es? Esta es la mazorca. Fijaros cómo ha crecido, ¿eh? Ha crecido mucho, amigos. Estoy muy orgulloso. Lo que sí que le tarda bastante en crecer es el Sugar Apple, que va para rato, sinceramente. Bueno, ahí va por un 50 y fijaros cómo va creciendo, ¿eh? Va haciendo como una forma así hacia arriba. No sé si nos va a salir gigantesco, pero bueno, nos va a salir de alguna manera y eso es pues lo más importante. Voy a craftear esto de aquí que se llama Honeysuckle, que es como una nueva y creo que tengo todo. Vamos a ver si tengo suerte. Purple, mira, tengo una. Me quito esto de aquí. A ver si tengo una pink. Pink también tenemos, de locos. Nice. Y ahora crafteamos por 80 y tenemos una nueva semilla que tiene pinta de que va a ser bastante buena porque nos pide dos bastante tochas. Fijaros que me acaban de dar una mazorca violeta de estas, que bueno, de violeta tiene poco porque es dorada, pero esto vale... ¿Esto cuánto vale? Por saber cuánto vale esto. ¿Lo estáis viendo más o menos de 10 kilos? Esto vale unos 39 millonzacos la broma. Bastante bueno, ¿eh? Para un trozo de mazorca. Y esto es solo... ¡Hola! Esto es una timada espectacular, ¿eh? Lo que es el spray este solo es para una vez. O sea, solo tiene un uso. Y para que veáis un poco por encima todo lo que hay aquí de recipientes, este de aquí, el Pack B, lo que hace es que nos da 25 espacios más en nuestro inventario para poder coleccionar, pues yo que sé, más frutas, por ejemplo, que yo ahora mismo pues tengo espacio para mucho, pero te pide demasiadas cosas y no sé hasta qué punto merece demasiado la pena. Voy a craftear otro pitote de estos, pero que nos va a dar socket, ¿vale? Lo que nos va a pedir es esto de aquí, el Lightning Rod, que en verdad no merece mucho la pena, pero yo se lo voy a dar. Uno de estos y creo que ya está, ahí está. ¿Cuánto nos pide? 250 de miel. Una barbaridad. Actualización, amigos. Tenemos nuevas cosas que enseñaros. He crafteado un huevo anti-bee porque lo que voy a hacer es esto que vais a ver a continuación, ¿eh? Un pack bee de estos, simplemente para enseñaroslo. Y tenemos las cosas preparadas. Tenemos el huevo aquí. Tenemos también, si no me equivoco, el sunflower por aquí. Ahí está, lo ponemos. Y también creo que tenemos, o si no, lo cojo ahora mismo, una purple Dahlia. A ver, entre tanta castaña que tengo aquí debe de estar la purple Dahlia, yo creo. A ver, pink lily, purple Dahlia. Y tiene de todo esto. Eso por curiosidad, ¿cuánto vale? Porque a lo mejor valen unos billones de más. A ver, 25 millones. Bueno, tampoco vale tanto, sinceramente. Pensaba que iba a valer más, pero bueno, os vamos a poner esto aquí para conseguir el pack B, que no merece mucho la pena, pero yo os lo voy a mostrar. Bueno, de hecho, ni tengo miel, así que... Ya está. Pero ahora sí tenemos 277 de miel que lo vamos a gastar en esto de aquí para que lo veáis. Ahí está, y son 4 horas para conseguir esto. En fin, una barbaridad. Y además de eso, fuera de cámaras he conseguido un montón de semillas que se encuentran dentro de estos crafteos, que vienen a ser esta de aquí, la Lumira Seed, la Honeysuckle, que es esta otra de aquí, y la Suncoil, que es como la más top. Y todo esto lo vamos a meter aquí, con un sprinkle por aquí, otro por aquí, uno de aquí, pum, 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 un montón de basic por aquí. Yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Así que vamos a poner la Honeysuckle aquí, que no sé cómo se llama la verdad, es algo de miel, la Lumira esta otra por aquí, y la Suncoil, que es esta como que la más difícil de conseguir porque te pide un montón de crafteo aquí. También es cierto que no voy a esperar 4 horas, ¿vale? Porque pudiendo hacer esto, mirad, like, suscríbete para que te regale algo en un futuro. ¡Bum! Comprado. Acabamos de conseguir el Pack B, esto de aquí. Que tiene un año, pero ¿esto qué es? Ah, que es una mascota. O sea, que esto tú lo pones aquí. Míralo. Y además, bueno, ya hace lo que sabemos. Incrementa el espacio por 26. Me da espacio para 26 plantas más. La verdad que no merece para nada la pena, pero yo lo enseño, ¿vale? Lo voy a enseñar. Yo lo enseño. Fijaros que va por ahí. Si lo encuentro, porque la verdad es que está un poco perdido. Aquí está. Va por aquí recolectando con su gorrito de trabajador la abeja y ahí va recolectando la nada, pero bueno, ahí está. Pero antes de desvelaros cuánto es lo que vale cada planta de estas nuevas que hemos plantado, como por ejemplo, fijaros esta de aquí, estas otras, lo que voy a hacer es abrir 5 paquetes del crafter, que es como la versión mejorada del paquete de flores anterior, y a ver si con suerte nos sale del 0,5% el Dragon Pepper, que lo veo bastante complicado, sinceramente, pero vamos allá. Primera apertura. A ver qué nos sale. Allá va, allá va, allá va. Crocus. Oh, la peor de todas. Además, desechable. Otra. Oh, suculent. Siguiente. Suculent. Al lado de Violet Corn, que ya la tengo. A ver, otra más. Violet Corn. Y les queda una última girada. 3, 2, 1.
suculenta. Ahora es el momento de coger varias frutas de estas. Por ejemplo, vamos a coger una sugar. La verdad, chicos, es que estoy un poco perdido porque le he puesto a algunas de estas para que no me las roben corazones, pero no me deja cogerlas. O sea, es un poco raro y no sé muy bien por qué. Mirad, esta no me deja tampoco como quitarla, no me deja ni cogerla. Pero bueno, hemos cogido esta de aquí, que es una Apple Sugar de la Prismatic, que es muy grande, pesa unos 9 kilos y tiene wet y honey glassed. Voy a ver lo que vale esto. O sea, ya tiene mutaciones, pero nos vamos a hacer una idea de lo que vale esto. 318.000, bastante poco, bastante poco, me esperaba mucho más. Tengo esto preparado también para mutar las cosas y que sean mucho más caras. Por ejemplo, vamos a mutar esta de aquí con la mutación de chocolate. A ver, tacatán, ya tenemos wet, choc y honey glassed. Además vamos a meterle también el socket que tenemos también por ahí. En la mutación aquí, el spray de mutación, ahí está, y ¡pum! Ahora tenemos socket, wet, choc y honey glassed. Muchas mutaciones y no entiendo nada. Fijaros cómo se está creciendo esta otra de aquí. O sea, están creciendo muchísimo, son muy grandes. La mazorca violeta esta también la voy a coger para ver lo que cuesta y vamos a esperar también a que crezca el resto de cosas que son estas de aquí, que se ven bastante tochas. Mira, el crocus es esta de aquí, que es muy pequeñita. Lo que es la suculent es muy alargada. Vamos a ver, la crocus, sinceramente no espero nada de esta, porque es una florecilla muy pequeñita. Yo creo que esto va a valer una castaña. A ver, efectivamente, 27.000. A ver, tampoco es tan poco, pero por ahí iban los tiros. A ver, la violet corn, que no lleva nada, pero pesa 7 kilagos. A ver, 600.000. Esto sí. Entonces, esta que es aquí, que es mucho más grande, eso tiene que ser una barbaridad 100%. Esta merece bastante la pena, Espérate que se viene otra por aquí. Se viene una que es esto de aquí, que es bestial. Es grandísima esta de aquí. Se parece a la Ember Lily, que la tenemos justamente aquí al lado. Bueno, esta también se parece a la Ember Lily. La verdad es que se parece mucho. Pedazo de metralleta que tenemos aquí, chavales. Decidme a qué se parece. Madre mía, pero qué pedazo de tremendos bichacos tengo aquí. Fijaros, la Sunkol es esta de aquí, que es grandísima. 30 kilos pesa esto. Es literalmente el hacendado del Sunflower. Vamos a ver lo que vale esto por curiosidad. Vamos a ver... 700.000. Esto de 30 kilos y sin nada. Muchísimo, la verdad. Quiero que veáis lo siguiente. Estoy en una página donde hacen el cálculo de qué valdrían las cosas del evento. Fijaros, la Suncoil, 30 kilos. Imagínate que le ponemos gold y le ponemos honey glass, que lo podríamos hacer. Madre mía. O sea, fijaros la pedazo de barbaridad. O sea, con el socket y el wet, esto costaría 1 trillón. No, 1 billón te darían por esta fruta. La verdad que esta pedazo de metralleta la voy a seguir dejando. Voy a dejar que crezca mucho. Voy a vender literalmente toda la que tenga ahora mismo, conjunto a todas las nuevas frutas que he desbloqueado, la Prismatic y todo. Vamos a ver cuánto me dan ahora mismo. Tengo 264 billones y ahora tengo 1 billón más. Bueno, es mucho, la verdad, pero tampoco tanto. Y como final, like y suscríbete porque abrimos el último pack de crafteros que tengo y me da... Violet Corn.